Durante toda su historia, la política colombiana ha sido un sube y baja de emociones, y por supuesto el 2018 no sería la excepción. No cabe duda que lo más importante de este año fueron las elecciones presidenciales que dejaron como jefe de Estado a Iván Duque, y es precisamente acerca de este personaje que hablaremos primero. El nuevo presidente de los colombianos llegó al poder gracias a más de 10 millones de votos. Para muchas personas representa el cambio que se necesitaba para corregir los problemas del pasado en Colombia, mientras que para otras es simplemente un vasallo del expresidente Álvaro Uribe. El hoy senador fue el padrino político de Duque en su camino a la presidencia, llevándolo del anonimato al puesto ejecutivo más importante del país. Asimismo, más allá de su gestión política, el primer mandatario ha marcado tendencia en Colombia por protagonizar momentos curiosos en su vida como diplomático. Durante su campaña presidencial tuvo tiempo para cantar y hasta para jugar fútbol en algunos medios de comunicación. Sin embargo, no le alcanzó para realizar un debate político previo a las votaciones de segunda vuelta. El otro lado de la moneda, o de las elecciones, fue el exalcalde de Bogotá quien se alejó de la Casa de Nariño por un poco más de 3 millones de votos. Para muchos, además del fantasma del castrochavismo en Colombia, fue el populismo de Petro el que terminó enterrándolo en el segundo lugar de los comicios presidenciales de este año. Varios sectores de la política colombiana compararon sus ideas con el proyecto chavista en Venezuela, por lo que se generó un ambiente de terror alrededor de su figura y la posible llegada del llamado socialismo del siglo XXI a Colombia. Además de las elecciones, Gustavo Petro también fue protagonista de la posible inhabilidad política que la Corte Constitucional podría imponerle, debido a deudas que el máximo representante de la izquierda tiene con el Estado, adquiridas durante su gestión en la alcaldía de Bogotá. Asimismo, en las últimas semanas se ha visto envuelto en un caso de corrupción por un video que presentó la senadora Paloma Valencia, en el que se puede observar a Petro recibiendo dinero, mismo del cual no hay registros más allá de la grabación. Aunque Uribe hace más de 8 años cedió su poder en la presidencia de Colombia, aún sigue siendo, tal vez, el personaje más importante de la política colombiana. Fue el directo responsable de que Iván Duque se convirtiera en el sucesor de Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño gracias a su popularidad. Para varios expertos, los más de 10 millones de colombianos que pusieron a la cabeza del país a Duque lo hicieron porque fue el que dijo Uribe. Sin embargo, no solo fue célebre por su participación en la campaña presidencial de Iván, sino por los líos judiciales en los que se vio envuelto. El principal de ellos tiene que ver con las acusaciones que la Corte Suprema de Justicia hizo en su contra, por supuesta falsedad de testigos con la que buscaba afectar legalmente al también senador Iván Cepeda. Ante las acusaciones, Uribe decidió renunciar a su curul en el Senado, según él, por no poder cumplir con sus obligaciones en los procesos legislativos del país. Sin embargo, la renuncia nunca se efectuó y el proceso judicial se quedó en el limbo. La ex senadora Claudia López se caracterizó por arriesgar el todo por el nada en la política colombiana. Finalmente se quedó con el nada. López renunció a su puesto como legisladora para hacer la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, a quien muchos denominaron como el tibio, pues su postura a favor del voto en blanco lo condenó de esta manera. Esta llave resultante de la llamada Coalición Colombia se quedó a pocos votos de ser contrincante de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez en la segunda vuelta presidencial. Como quien dice, Claudia López se quedó sin el queso, que es el Senado, y sin el PAN, la vicepresidencia de Colombia, mientras que Fajardo se conformó con ver las ballenas saltar. Además, López también lideró, junto al Partido Verde, la llamada Consulta Anticorrupción, que necesitaba un poco más de 12 millones de votos, 6 millones de ellos por el sí, para poder avalarla en la ley colombiana. Sin embargo, la meta no se alcanzó y, al paso que va, los congresistas tampoco harán lo posible por convertirla en ley.